seguir adelante en nuestro deseo de seguir acercándonos cada vez más al Señor y que nos permita también, pues, como equipo, darnos la oportunidad de cada vez estar más cerca de Dios y permitirnos que como seres humanos sigamos creciendo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hacer un proceso como de un pequeño cierre de esta primera etapa de los temas de discernimiento comunitario. Tengo varios aspectos que quiero presentarles, pero pues fundamentalmente quiero hablarles de una comunicación que nos envió el padre Germán Rodríguez, que muy amablemente pues nos ha estado siguiendo la pista de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Él nos hace, digamos que una serie de sugerencias que quisiera que ustedes pues como que las conozcan y que estén ahí como presentes. Y pues desde luego vamos a coger varias de ellas con todo el cariño que le tenemos y desde luego pues él que viene siendo como nuestro guía en la distancia. Entonces, permítanme, les leo algunas. Yo ayer hablaba un poco del tema con Mari Rossi. ¿Qué nos sugiere Germán? Germán nos dice, mire, vayan, no pretendan abarcar todo de una sola vez, si me voy a entender, vayan despacio. Si quieren, propongan como unas pequeñas píldoras ahí, las van teniendo en el medio, pero fundamentalmente, pues no sé, digamos que no se angustien por tratar de abarcar el 100% del contenido, sino que vayan despacio, así como dice el Gustav, gustando las cosas internamente. Él nos dice, miren, ¿qué me parece muy positivo? Me parece muy positivo pues la importancia de la temática que están trabajando y su relevancia para el día de hoy. Pues desde luego el tema del discernimiento es súper importante. Segundo, que me parece muy positivo los ejemplos que hemos venido trabajando desde la vida cotidiana, es decir, él entiende que somos padres de familia y por lo tanto, pues lo que hemos venido trabajando desde la cotidianidad nuestra, a él le llama la atención y le parece que está bien. En cuanto a la cercanía del lenguaje, que es la forma de presentar los temas, él dice que quisiera que continuáramos con esa forma, que cada uno de nosotros presente, digamos, su cotidianidad en este proceso de discernimiento. Y resalta también, pues, que estemos conectados aquí por estos medios audiovisuales, que estemos utilizando ayudas tecnológicas para poder tener la capacitación. ¿Qué dice él? Mire, él dice, me parece importante que, como es largo, se pueda seguir, digamos, unos cierres parciales que ayuden a presentar digamos, un proceso que permita visualizar unos pasos que se van dando, pero a la vez que se van cerrando. Y desde luego que retomemos temas que nos permitan ir haciendo pequeños cierres. Como estamos trabajando varios temas al mismo tiempo, entonces la idea es que trabajemos en ellos de tal manera que podamos ir generando como unos pequeños cierres al respecto, ¿cierto? Y sobre cada uno de los temas, pues ahí nos los menciona como para que los trabajemos en esta sesión del día de hoy, en la cual estamos haciendo el cierre. Desde luego nos invita a que le demos continuidad al tema del curso, ¿cierto? Para que podamos ir generando un poco más de profundidad. Entonces, al respecto estuve hablando ayer con Mari Rossi y yo quería pues comentarles a todos que nuestra idea es que no terminemos hoy, si me voy a entender, es decir, que no, si vamos a cerrar esta primera etapa, vamos a cerrar esta primera parte adecuadamente, pero invitarlos a que este equipo de trabajo que tiene esa curiosidad por el tema de ignacianidad, pues que nos brindemos un espacio como de un segundo nivel de discernimiento. No sé qué les parece, pues es una propuesta que acogemos desde luego muy de la mano del padre Germán, pero pues desde luego también dependemos como del apoyo de estas personas que son ustedes que han venido siguiendo el curso hasta el momento. Entonces, al respecto, una palabrita, quisiera escucharlos, saber qué les parece, si estarían dispuestos a que cuadremos otras 4 sesiones de profundización y hoy hagamos el cierre de estas primeras 4.
Pues Fabián, a mí me parece más que justo y necesario. A diario vemos eh, la, la gran necesidad que tenemos de profundizar y de conocer y de manejar todas estas herramientas de discernimiento. Eh, es una necesidad latente que tenemos a cada momento y me parece que pues aprovechar ahora el momento que tenemos la voluntad, el tiempo, la disponibilidad y la necesidad, como decía al principio, pues me parece grandioso que pudiéramos seguir en una siguiente etapa. Es mi opinión, Fabián. Jairito, pues muchas gracias. No sé si de pronto alguno más quiera opinar al respecto. La idea sería programar 4 sesiones de 2 horas, ya pues también espaciadas antes de que se acabe el año, si me hago entender, desde aquí hasta diciembre. Adelante, Claudia. De acuerdo también con lo que está diciendo Jairo, completamente pertinente, necesario, indispensable. Entonces apoyaría el proceso de hacer como una segunda fase de discernimiento, por llamarlo así. Antes, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, mi Clau. Bueno, muy bien. No sé si alguno más. Bien, yo también apoyo esa iniciativa. Es totalmente necesario en estos momentos y para todo el resto de nuestra vida. El tema del discernimiento es un tema más de un estilo de vida, dentro del estilo de vida ignaciano. El discernimiento es un alimento constante y diario para cada uno de nosotros y pues excelente si podemos profundizar un poco más en todos estos temas de ignacianidad. Bueno, yo acá también estaba estando ahí un bien, porque también pues me parece muy pertinente, sobre todo el momento en el que estamos, y que además lo que hemos ido viendo hasta este momento todavía necesita profundizarse más para poder ponerlo en práctica realmente en los espacios en los que estemos trabajando en comunidad. Entonces yo considero que es muy oportuno continuar con este aprendizaje y muchísimas gracias. No, Carla, a ti muchas gracias. Bueno, vamos entonces a hacer como un marco sobre el cual vamos a construir esta jornada de cierre del día de hoy. ¿Qué hemos pretendido hacer? Hemos pretendido conectar como cuatro puntas muy importantes. Una primera punta, desde luego, para nosotros como papás, es la conexión que hemos hecho de nuestro hogar, de esa iglesia doméstica, nuestra casa y la forma como a través de ella mediamos nuestra vida y de cercanía con el Señor. Ahí trabajábamos varios aspectos, ahí trabajábamos la importancia de tener una oración personal, la importancia de empezar a generar espacios de examen del consciente diarios con nuestros hijos, la importancia de tener una oración comunitaria dentro de los miembros de la familia. Y ahí teníamos esa primera puntica que la queríamos, digamos que tener con mucha profundidad porque desde ella, digamos que se conecta todo lo demás. Pero en una segunda punta tenemos todo el tema de iglesia, ¿cierto? Entonces en ese tema de iglesia pues hablábamos de la importancia de ser comunidad, de ser con otros, de nosotros mismos como comunidad que está siguiendo a San Ignacio, que pretende tener esos conocimientos ignacianos, conocerlo cada vez más. Y ahí sí, como dicen en la frase famosa, queremos ser más para servir mejor. Y por eso estamos interesados en estos temas de iglesia y por lo tanto, pues nos sentimos iglesia conectados con esos principios. Entonces, en esa segunda punta, también quiero que hoy hagamos un pequeño cierre. Hay un tercer aspecto también muy importante que nos conecta con esto,
y desde luego es Ignacio de Loyola como tal, nos cohesiona, nos junta el hecho de estar participando de unas comunidades que tienen una espiritualidad ignaciana que está de fondo, pero adicionalmente una comunidad que tiene deseo de saber, de conocer un poco más de quién es este personaje, de quién es Ignacio de Loyola, de hasta dónde podemos leer hoy en día. Y entonces ahí hablábamos un poco de él, de los ejercicios espirituales, de unas técnicas que él tiene, de una cantidad de conocimientos que él tiene para darnos hoy en día. Y cuarto y último, muy importante también, es el tema social, el tema del compromiso, el tema del cambio. ¿Esto a qué nos ha de llevar? Es decir, ¿para qué hacemos oración personal? ¿Para qué nos reunimos como comunidades si eso no ha de cambiarnos la vida? Si eso no ha de comprometernos con causas que nos inviten a repensar lo social, a repensarlo nuestras comunidades, a ver qué podemos aportar como equipo, como seres humanos. Entonces, en esos 4 puntos específicos vamos a centrar hoy nuestra charla y vamos a recoger algunos aspectos que hemos venido trabajando durante estos 4 encuentros que hemos venido viendo. Entonces, vamos a tocar cada uno de estos puntos. Vamos a repasar un poco, ¿cierto? Con una idea de ir recogiendo y cerrando esta primera etapa, pero de una manera muy participativa. En el primer encuentro que tuvimos, hablábamos de cómo el Papa Francisco nos viene insistiendo en el tema del discernimiento y nos viene invitando a conocer más sobre el discernimiento. Entonces, pues, cualquier contacto que hemos venido teniendo con el Papa nos invita a esta perspectiva del discernimiento, muy específicamente, por ejemplo, en Laudato, en la encíclica que nos invita a tener cuidado por la casa común, ¿cierto? Pero entonces habíamos dicho que íbamos a ver cómo este tema del discernimiento tiene sus raíces muy puestas en el Concilio Vaticano II. Entonces, para presentar el tema del Concilio Vaticano II, quiero profundizar solamente en un aspecto y es concretamente Gaudium et Spes. Nuestra invitación es hoy a que hagamos de este último encuentro una entrada a ese pedacito del Concilio Vaticano II que es Gaudium et Spes. Resaltando desde luego que allí estamos frente a un verdadero tratado de valores, porque Gaudium et Spes se ocupa de la vida familiar. Desde luego también nos habla de otros aspectos, de la cultura, de lo económico, de lo social, pero a nosotros nos ha de tocar muy de cerca específicamente el tema de la vida de familia en Gaudium et Spes. Era muy importante que trajéramos este pedacito del Concilio Vaticano II porque para nosotros es fundamental que podamos, digamos que acercarnos a Gaudium et Spes desde una perspectiva de conocimiento de lo que es como tal el Concilio Vaticano II, pero acercándonos desde nuestra perspectiva del discernimiento. Quería entonces pedirles que tomemos este texto como base, el tema de Gaudium et Spes, para el arranque de nuestras próximas 4 sesiones. Esto como en el aspecto eclesial para que nos podamos conectar un poco con esa espiritualidad ignaciana desde la visión del Papa Francisco y que al mismo tiempo sea un punto de partida y de reflexión para nuestras familias. Un segundo aspecto, no solamente digamos eclesial, sino para repasar un poco algunas de las cosas que vimos en el curso, vamos a retomar el tema de bendecir a nuestros hijos en la parte del hogar, en la parte interna de nuestros hogares. Ay, Juan Francisco. Listo ya. Bueno, bienvenido Juan Francisco. En el tema de bendecir a nuestros hijos, habíamos tomado la iniciativa de que
y vamos a empezar a participar de esta práctica. No sé si alguno de ustedes, por favor, nos pueda comentar cómo le ha ido con este proceso de práctica de bendecir a los hijos, que fue una invitación que hicimos desde el principio y que hoy queremos retomar. Decíamos que hay muchas formas de hacerlo. Algunos quieren, pues les parece adecuado cuando ellos, en ese momento decíamos cuando se van subiendo a la ruta, en este caso que estamos conviviendo con ellos todo el tiempo, pues algunos lo hacemos cuando ellos ya se están acostando después de haber hecho el examen. Pero quisiera escucharlos un poco respecto a esa práctica bella de bendecir a los hijos, cómo les ha ido, si han tenido oportunidad de practicarlo y de qué manera lo están haciendo, para que hoy en esta primera, digamos en esta sesión de cierre de la primera parte, podamos empezar un poco a hablar de esas prácticas. Les pido una palabrita con relación a cómo les ha ido con la práctica de bendecir a los hijos, pero también una palabrita con relación a su oración personal. El que nos quiera comentar un poco qué espacio está teniendo, qué espacio ha logrado, como decíamos, si lo está haciendo directamente en su vida cotidiana o si han logrado sacar un ratico. Me parece importante que en este momento los que quieran puedan comentarnos un poco sobre esas dos cosas, la práctica de bendecir a los hijos y la práctica de la oración personal, que nos cuenten un poquito. El que quiera bien pueda adelante. Fabi, Dale, mi Clau. eh, pues la parte de lo de bendecir a los hijos me ha parecido súper, bueno, yo ya venía, digamos, de alguna forma haciéndolo, lo hacía era como en las mañanas cuando la dejaba en el colegio normalmente, pero de pronto no lo estaba haciendo como con tanta conciencia, como con esa profundidad que tenía cada una de las palabras y como los movimientos que uno hacía para dar la bendición. Entonces, ahora que ha tocado cambiar un poco las rutinas, pues lo he hecho es al final del día, en la noche. Incluso, pues muchas veces ya dormida, tal y como en una ocasión decían que también valía como entrar en un momento dado al cuarto y dar la bendición y hacer como ese pequeño rito de unos pocos segundos. Entonces ha sido como muy fructífero y significativo porque siente uno, no sé, como esa luz que trata uno de enviar de la madre al hijo. Digamos. Por ese lado me ha parecido muy profundo y muy valioso lograrlo tener como rutina. Y la parte de la oración, eh, pues no sé, ha sido un poquito difícil en estos tiempos. Digamos que antes del confinamiento para mí era mucho más fácil hacerlo, tal vez porque tenía los espacios, porque estaba fuera digamos, de la casa y tenía uno la posibilidad de tener como esa privacidad, ese momento, incluso sin tener que pedirlo, solicitarlo, organizarlo, sino que se daba de una forma muy fluida. Ahora es un poco más difícil porque compartimos los espacios, porque de pronto los sonidos, porque los ruidos, porque como el corre-corre del día. Trato de hacerlo, entonces es como en la noche, ya tarde, cuando ya todo el mundo está prácticamente dormido, como en ese silencio de yo con yo, pero ha sido un poquito más difícil en esta época. Gracias, Fabi. Muchas gracias a ti, mi Clau. No sé, los que nos quieran compartir un Bueno, poco esa práctica. buenos días, Fabio. Habla Hola, Nuris. hola Nuris, bienvenida. Bueno, yo la práctica de bendecir a los hijos o bendecir a mi hija, que es la única, lo hago desde bebé. Incluso tengo un libro que se llama Bendice a tus hijos diariamente de Mary Ruth Chope y ahí hay diferentes oraciones, o sea, según uno la quiera orientar. Por ejemplo, cuando uno lo quiere bendecir con seguridad o la quiere bendecir para que lo protejan los ángeles, o para que tenga habilidades, para la abundancia, para un hablar controlado, para un sentido de dirección. Bueno, esto tiene como unas 30 oraciones orientadas según uno tenga la preocupación en el momento o quiera hacerlo en el momento. Y pues lo sigo haciendo aún. Con respecto a la oración personal, pues toda la vida, desde que me conozco, lo he hecho de manera personal. Y con respecto a la oración en familia, la verdad, pues sí asumimos la costumbre, fue ahorita con este tema de la pandemia,
sí sacamos un ratico todas las noches antes de acostarnos para orar en familia por todo. Y para mí ha sido pues una experiencia maravillosa siempre. Gracias. Gracias Buenos a ti, días. Noris. Buenos días a Adelante. todos. Buenos días, Fabián. Claro que sí. Diana, continúa. Hola, buenos días, Diana. Qué Claro que sí, gusto adelante. poderlos saludar y saber que están bien. Para mí ha sido también algo muy significativo porque la verdad, la práctica de la bendición anteriormente era como el afán, el corre-corre, ¿sí? Sin pensar mucho, simplemente en agradecerle a Dios por mi hijo. Y hoy tengo esa unión de agradecimiento y esa luz que va a estar más conectado Dios, los ángeles con nosotros. Entonces he sentido como dársela con todo el amor y con todo, pues la fuerza para que Dios me los proteja siempre, ¿sí? Entonces, sí, a mí me ha hecho cambiar eso porque la verdad, de pronto, como les decía, uno, uno la hace como en el afán del corre-corre del día, ¿sí? Ya se convierte como en algo, una práctica, ¿ya? Pero ahora lo pienso y para mí ha sido muy diferente y también veo en mi hijo como, pues, se nos dan tan fácil las cosas, empezando con el pie derecho, con su bendición desde el día y en la noche también lo bendigo. Bueno, con la oración personal, todos los días siempre oro y ha sido un poquito difícil en comunidad, pues con mi familia, porque, bueno, de pronto el espacio, pero les pido a ellos también que la hagan y yo me conecto al inicio del día y en la noche a agradecerle a Dios por todo lo que me dio en el día. Es así como la realizo. Muchas gracias. A ti, Diana, muchas gracias. Yo te quiero comentar varias cosas. La primera es en mi tema como personal, y es que la oración mía personal siempre es como de agradecimiento. Yo tan pronto abro los ojos, digo, es como Dios, gracias por un nuevo día. Gracias porque duermo cómoda, gracias porque puedo ver el nuevo día, porque puedo sentirlo, gracias. Y digamos que mi oración personal siempre está muy ligada como al agradecimiento. A mi hija siempre la bendigo, haciéndole la señal de la cruz, pero la que es completa, la que es en la frente, en la boca y en el corazón, eh, porque lo que le digo a Dios es como protege sus pensamientos, protege sus palabras y protege sus sentimientos, ¿sí? Y siempre estoy como rodando en eso. Creo que esa es como la bendición para mi hija. Marta Quecán nos escribe, la oración personal sí al final de la tarde. La parte de bendecir a los hijos, no soy tan disciplinada en casa, como que el momento lo dejo solo para cuando nos reunimos a compartir antes de dormir, pues ella solo lo veía necesario al estar lejos. Y Carla Flores nos comenta, en mi familia nos bendecimos mutuamente. Yo bendigo a mi hija al irse a dormir, haciéndole la señal de la cruz en su frente, y ellas también a mí o cuando estamos en comunicación por video. Ellas también bendicen a su papá. Yo quiero participar. Eh, Adelante, adelante, Mar. Saludos a todos. Bueno, sí, nosotros también en casa tenemos una costumbre, para los que no saben, yo soy colombo-venezolana y nosotros allá la costumbre es que los niños desde muy pequeños unan las manitos y piden la bendición. Y es una costumbre de nosotros, mi hijo lo hace a diario para dormir también. No se va a dormir si no me pide la bendición. Lo hacemos también cuando está lejos, oramos juntos en familia al iniciar el día, o cuando vamos en el carro antes de llegar al colegio, hacemos un rosario o lo que podamos hacer. Y en la noche siempre tratamos de así sea de un minutico, dar gracias cuando estamos muy cansados porque hay momentos que pasan, pero siempre le doy la bendición. Dios me la da a mí, igual a todos los de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Adelante, Carolina Parra.
Hola, muy buenos días, qué rico saludarlos a todos. Los extraño. Divina, hola, mi cara tan bella. Desde aquí, desde Manizales. Bueno, les cuento que yo soy practicante de yoga hace mucho tiempo, entonces tengo una relación muy profunda, espiritual, como con mi maestro interno, con el Espíritu Santo. Y pues siempre, digamos que esa es como mi oración, ¿no? Como el tiempo que utilizo en la meditación. Y también con mis hijas, pues tenemos la costumbre, yo soy la que las lleva al colegio, entonces cuando se van a bajar del carro, yo siempre les doy la bendición y les digo que tus pensamientos, emociones y palabras sean uno con la voluntad del Padre, como para que manejen ellas también el tema de la coherencia. Y también que se encomienden a su ángel de la guarda. Entonces, pues esos momentos me parecen como bonitos. Pues en estos tiempos que no las he llevado al colegio, creo que hemos dejado eso un poquito de lado, pero qué bueno este recorderis como para retomarlo. Muchas gracias. Divina, muchas gracias a ti, cara, muy amable. Bueno, muy bien. Entonces, ahora que hemos ido incorporando poco a poco la práctica de la bendición hacia los hijos y de la oración personal, también en un momento determinado hicimos una invitación a que hiciéramos una contemplación de cada una de las partes del Padre Nuestro. No sé si lo recuerdan, e incluso el texto bíblico que habíamos venido trabajando de que todo lo ponían en común, lo queríamos conectar con el tema de hágase tu voluntad. Seguimos de todas maneras con ese tema de la práctica de la meditación del Padre Nuestro en nuestra oración personal, que es una invitación que hicimos desde el primer día, pero que desde luego queremos continuar profundizando y continuar trabajando. Dijimos que íbamos a dedicarle un capítulo al tema específico del santificado sea tu nombre. Entonces vamos a dejar para estos encuentros que estamos planeando para los próximos 4 encuentros, ese capítulo que lo seguimos teniendo pendiente para que lo podamos, digamos que trabajar un poco más. Hay un aspecto del cual sí quiero saber los que hayan tenido la oportunidad de trabajarlo, y les dijimos que era muy importante como preparación para los ejercicios espirituales que hiciéramos una pequeña biografía, que hiciéramos una pequeña línea del tiempo de nuestra vida, que retomáramos de una manera escrita o de una manera visual una línea del tiempo nuestra. Decíamos que de pronto a través de los álbumes de fotos, decíamos que los que tuvieran la oportunidad de tener algunos videos de su infancia, etcétera, pues que retomáramos ese tema de la línea de la vida para irnos preparando hacia la primera semana de ejercicios espirituales. Pues para los que participamos en los ejercicios de 2 o 3 días, pues ese primer momento nos conecta con esa primera semana de los ejercicios espirituales. Me gustaría escucharlos un poco a los que tuvieron la oportunidad de escribir un poco sobre su vida, de hacer esa línea del tiempo que los invitamos a hacer espontáneamente, el que haya tenido la oportunidad que nos comente un poco sobre eso y si lo han hecho y sobre todo que lo retomemos, es decir, que recordemos que va a ser muy importante ese tema de volver a escribir un poco sobre nuestra vida. Adelante el que haya tenido oportunidad de construir un poco esa línea del tiempo, de hacer un poquito esa autobiografía, que nos la comente un poquito. Fabi, sí. Bueno, desde que he iniciado a hacer los ejercicios espirituales desde hace unos años, pues digamos que esa ha sido una de las directrices que he tratado de tener en hacer como esa línea del tiempo. Prácticamente que cada vez que hago un retiro, hago una línea del tiempo y trato además de compararla con las anteriores que he hecho y siempre salen cosas muy puntuales como repetidas, ¿no? Como que siguen siendo los momentos claves de mi vida, tanto positivos como negativos, pero que son los que como que me hacen hacer esa pausa y reflexionar para poder tomar ciertos caminos. Ahora, con lo que hemos hecho de discernimiento, pues también lo he hecho y además se sumó un poco a otro curso que estábamos haciendo sobre habilidades para la vida,
donde también tuvimos que hacer uno de esos ejercicios como de esa línea del tiempo, de esa biografía, y fue como desde tal vez otro punto de vista, pero que en el fondo la profundidad era la misma. Entonces fue muy bonito poder como compararlo desde la otra perspectiva y darme cuenta además que siguen siendo los mismos eh, momentos de la vida, los mismos momentos como que me traen nuevamente a que debo hacer algo. A veces entiendo qué, otras veces no entiendo qué, pero digamos que ese ha sido parte del proceso que he venido realizando con la biografía. Muchas gracias, mi Clau. Mary Rosy, si de pronto seguir haciendo la práctica de lo que nos van escribiendo ahí en el chat de contárnoslo, me parece muy chévere. Claro que sí, Fabi. En este momento no han escrito nada más. Yo solamente les aviso a todos que en un ratico se va a desconectar la llamada. Entonces, por favor, se vuelven a meter al mismo link. Ah, caramba, no sabíamos. Listo. ¿Y también con la misma clave de discernimiento? Sí. Sí, señor. Perfecto. ¿Alguno más que quiera contarnos sobre su línea del tiempo? Si la pudo hacer o si la ha empezado a escribir, una pequeña autobiografía. Yo quisiera comentar, Fabián, eh, igual que lo que comentaba Claudia, desde que empecé los ejercicios espirituales, de hecho estoy usando la misma libreta que en aquella ocasión tuve que conseguirla. Eh, eh, Empecé a hacer en el primer ejercicio que participé, empecé a hacer la línea del tiempo y recopilando algunos actos. Fue un ejercicio muy ligero, muy rápido, no lo hice con mucha dedicación. Pero más adelante, en la siguiente etapa que fui a los ejercicios, empezamos a hacer nuevamente esa línea del tiempo de lo que había sido mi vida. Y como ya la tenía en la libreta, pues decidí retomarla y empezar a complementarla porque de verdad que había muchos detalles que no había tenido en cuenta la primera vez. Y ahora que tú lo mencionaste en alguna de nuestras reuniones, pues hice eso con mucho más juicio y más dedicación. Y es increíble cómo los detalles van apareciendo. Cada vez que la reviso, la repaso, van apareciendo nuevos detalles. Yo creo que cada vez que la revise va a seguirse alargando, ya va como en 2 hojas y media. Y es renglón por renglón cada cosa, cada detalle. Es muy, muy interesante, muy bonito ese repaso, muy nostálgico, se queda mucho tiempo en cada detalle. Pero voy avanzando en eso, Fabián. Muchas gracias, Gerito. Bueno, pues ahí, ¿qué es importante resaltar? Recordemos que está muy claro para la teología hoy en día y en general, digamos que la concepción, digamos, moderna, es ese Dios que se revela en la historia. ¿Y dónde se revela? Pues en mi propia historia. Es un Dios que se revela en mi propia vida y se revela en momentos, se revela en espacios. Y Él está, como dice el texto bíblico, tocando a la puerta, esperando a que nosotros abramos, que le demos esa posibilidad de entrar. Esa lectura de vida que hemos invitado en este curso de discernimiento no pretende otra cosa que esa, sino encontrar ese Dios que se nos revela, ese Dios que se encarnó, ese Dios que se hizo hombre en Jesucristo y que lo que nos invita es a identificarnos con Él, identificarnos con Cristo. Pero ese proceso de revelación ocurre en mi propia vida y por lo tanto, en la medida en que yo soy capaz de leer esos signos de los tiempos, en ese momento en que yo soy capaz de hacer esa lectura de lo que me ocurre día a día, que voy encontrándome con Jesús. Y eso nos conecta con un aspecto muy importante que habíamos planteado también, y era el tema del recorrido por mi encontrarme, es decir, de mis signos diarios. No sé si lo recuerdan, habíamos dicho que hiciéramos una evaluación muy, muy juiciosa sobre todos esos momentos en los cuales no controlo tanto mi genio,
cuando hay algunas cosas que me desencajan un poco mi forma de ser, y habíamos pedido que hiciéramos como un análisis de esas reacciones. Hablábamos de cuando me machucaba el dedo, lo recuerdo, de esas reacciones que yo tengo. ¿Cuáles son esas palabras que brotan del corazón en esos momentos de mayor dificultad? Entonces decíamos que algunos, pues en algún momento dirán, Virgen Santísima, acompáñame, ay Jesús, como también otros podrían reaccionar de otras maneras. Pero lo más importante es que empezáramos a ver cómo eran esas situaciones que nos sacaban un poco de nuestra condición de tranquilidad y de paz. Porque ahí decíamos, y nos lo dice Ignacio, hay momentos en que actúa también el mal espíritu en nuestras vidas, ¿no? Y nos transforma y nos hace ir por el mal camino. Y muchas veces nos aleja, digamos, ese mal espíritu de lo que queremos, pero nuestra condición es estar en ese proceso de irnos evaluando constantemente. Entonces ahí quisiera escuchar un poco dos aspectos. Uno, que es que he ido recogiendo de los signos de esas, no contradicciones, pero sino lo que me hace ser a mí mismo, cómo reacciono yo, pero también escucharlos un poco con relación al examen del consciente, que decíamos que era muy importante que lo hiciéramos personalmente, pero también en la medida de lo posible que ese examen del consciente, esa evaluación del día con relación a los sentimientos que experimenté en el día, la empecemos a incorporar dentro de nuestra práctica diaria. Entonces ahí quisiera escucharlos un poquito con relación al tema de cómo es mi examen del consciente y cómo me voy examinando diariamente en medio de los acontecimientos que me ocurren. No sé, adelante, Juan Francisco. Hola, buenos días a todos. Sí, yo he estado recientemente como cuestionándome mucho por esas cosas que en la cotidianidad me sacan de un buen comportamiento. Pues me hacen responder de una manera que no es la más apropiada. Eso me ha hecho pensar y me ha hecho tomar algunas decisiones en mi caso particular. La acción de hoy. Entonces, lo tengo así como por cumpleaños, como por categorías. Y tengo guardado que el primer mechón, las primeras uñas, el primer diente, como como esos instantes que obviamente uno no los tiene grabados como tal en la memoria, pero en el momento en que uno se sienta y se los transmite a ella, pues la hacen recordar y como vivir ese momento así como tal, no se acuerde del instante como tal. Sí, me parece súper bonito como esa estrategia y ayuda mucho también a lograr ciertas conversaciones, a entablar temáticas para uno querer tratar, porque incluso empiezan a recordar de algo que le pasó a uno, que hizo uno, o que le dijeron a uno de cuando tenía esa edad. Entonces se vuelve muy bonito como ese diálogo ahí con ellos. Muchas gracias, Claudia. Ahora sí ya llegó Juan Francisco. Adelante, Juan Francisco. Ahora sí te escuchamos y qué pena que se interrumpió. Adelante, Juan. me da risa porque ni me di cuenta, sino cuando me iba ya a cerrar mi micrófono que no encontraba ya la sesión. Bueno, voy a ser más breve porque fui muy largo tal vez. Sí he estado haciendo el ejercicio, no sé hasta dónde me escucharon. Me ha hecho tomar decisiones personales en mi vida. Ok, es que estoy aquí vuelve a retomarlo. en el espacio abierto. Retómalo todo de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando bien, ¿Ahora Juan. sí me escuchan? Adelante. Sí, perfecto, dale. Ok, listo. Sí, decía que pues estaba retomando como cosas de algo que tocamos en los ejercicios espirituales la última vez que estuvimos, que éramos un grupo de ya de repitentes. Entonces tocamos algunos temas un poquito diferentes a los que generalmente se tocan. Y en esa oportunidad entramos un poco en el tema de
defender la posición del otro, como si fuera pues por encima de la propia incluso. Eso me ha puesto a mí a pensar en tantas circunstancias en las que normalmente yo reaccionaba de alguna manera equivocada. Entonces ahora no trato de entender, porque pues de alguna manera eso sería como ver las cosas desde mi perspectiva, entenderlas, sino trato de saber o encontrar cuál es la razón que hace que esa otra persona, ese otro que me incomodó, hizo lo que hizo. Entonces, probablemente eso sí me ayude a entender cuando conozca su razón. Pero lo que sí es seguramente es que me hará ver me hace ver que no siempre yo tengo la razón. Y les decía, me viene a la memoria una de nuestras frases de cabecera en los talleres, que es la de Martin Luther King. Mi verdad no va a estar completa mientras no sea capaz de escuchar la verdad de los demás. A pesar de que se trate de la misma cosa, las verdades se ven diferentes. Y otra frase que en estos días en un curso que hicimos salió a relucir en las primeras de cambio, era que así no son las cosas, sino así son como yo las veo. Entonces, he tratado de trabajar un poco de eso. Todavía me falta mucho para poder acercarme a gestionar mejor mis reacciones, pero creo que sí me ha servido. Me ha permitido ver las cosas de otra manera, ver las cosas desde otras perspectivas, de pronto a ser un poco más empático, que me hacía bastante falta, o me hace bastante falta todavía. Y bueno, ese ejercicio lo he venido haciendo y por eso pues he tomado algunas decisiones que he tomado en estos días. Y en cuanto al examen del consciente, les comentaba que por estos días, con la poca actividad que se está desarrollando, se ha vuelto un poco más rutinario el día a día. Las cosas que pasan son tan poco diferentes, de pronto toca hacer un ejercicio a ese respecto. Que mi examen diario lo estaba haciendo y había días en que me felicitaba en exceso y otros días en que me castigaba en exceso por cosas que la verdad no eran tan importantes como para felicitarme o para castigarme. Entonces, lo he dejado un poquito estos días, he perdido un poco el ritmo de venirlo haciendo y rompí el ejercicio de construir el hábito, pero me propongo retomarlo. Perfecto, Juan Francisco, muchas gracias. No sé cómo van de pronto algunos otros testimonios respecto a esa capacidad de analizar mis propias reacciones, pero también me interesa mucho el tema del examen del consciente, cómo lo hemos venido practicando, en qué momentos, cómo nos hemos sentido con esa práctica. Entonces, el que desee, por favor, que nos quiera compartir, adelante. Supino rostro arriba, por si acaso. Ah, sí, el estilo de oración que mencionamos en su momento, que está entre los ejercicios espirituales. Les decía que antes de acostarse o recién antes de levantarse, podemos ahí encontrar un espacio de oración bien bonito. Yo quiero compartir mi experiencia porque... Adelante, Carlos. ¿Por qué? Y no hay que decir por qué, es cierto, sino que aquí estamos en esto. Y es que en estos momentos en los que cada vez más me siento allí inmersa en ese sentir y gustar internamente de conocer esta ignacianidad y este modo de vivir. A veces me encuentro con unos días, he hecho hasta 2 y 3 veces en el día ese examen del consciente, porque es como que reacciono y me doy cuenta y digo, uy, espérate, este no fui yo, esto no fue una acción operada o movida por el buen Espíritu de Dios, no, aquí pasó algo, entonces me siento, reposo, y entonces allí en ese reposar puedo también, y lo he ido aprendiendo a hacerlo, pues porque me empiezo a preguntar por qué pasó esto, o qué pasa, o incluso, por ejemplo, en alguien le escuchaba el orar la vida. O sea, ¿cómo es eso de orar la vida? Entonces, de pronto un día estaba y decía, pero ¿cómo es esto? Esto es una contradicción, porque mientras encuentro que, pues, Jesús dice, sígueme y abandona todo, o
o cosas así. Entonces de pronto también estamos en la familia y digo, no, pero espérate, pero si también estamos hablando de que nosotros somos parte de la familia, somos padres y madres de familia, ¿y cómo yo voy a abandonar mi familia? No, entonces ese balance y ese como esas contradicciones que a veces encuentro, lo más hermoso fue encontrarlas en las respuestas de las homilías del Papa. Me pasó varias veces que el día en el que estuve muy con todas estas atribulaciones, podrían ser, al día siguiente, justo el Papa estaba respondiendo y yo decía, no, esto está aquí maravilloso. Una de esas, y lo pongo, lo traigo aquí a colación porque era cómo discernir cuando está hablándote el mal espíritu o el buen espíritu. Y justo ese día el Papa estaba hablando de eso, de cuáles son esas palabras y cuáles son esas nociones que te mueve el uno y el otro, ¿a dónde te lleva? El otro también es que he ido encontrando ese tanto cuanto, porque a veces como que, wow, me he sentido como también como en esa infancia cuando le daban a uno un dulce y entonces te gustaba ese dulce y te era como que, entonces, he ido aprendiendo también como, espera, con calma, porque ese tanto cuanto me puede perjudicar a mí. Y en realidad sí lo he sentido, porque entonces a veces empiezo como que, así como decía ahorita, que no vi el nombre, pero es como que a darme latigazo, lo hice mal, no escuché bien, me equivoqué, no era el momento. Entonces digo, no, aquí tampoco está el buen espíritu actuando, porque entonces vamos a la parte también de la felicidad. Y ya como para terminar allí, pues nada, que también ir escuchando cuando los otros están hablando cómo es el buen espíritu o el mal espíritu que está hablando a través de esa persona. Y eso, oye, que termina siendo muy interesante. Divina, Carla, muchas gracias. Sí, realmente un elemento fundamental cuando estamos hablando de discernimiento es aprender precisamente a conectarme con ese quién soy yo, ¿no? Con ese cómo reacciono yo, con con ese, ese Jesús, ese Dios que se revela en mi propia historia, pero que es una historia concreta, es una historia de preparar unos huevos, como decíamos, de peinar a nuestro hijo en la mañana cuando estábamos en el tema de salir corriendo para la ruta. Y ahora cuando están en casa igual, con las travesuras, con tener que acompañarlo a sus clases, con esa cotidianidad que nos ha cambiado por el hecho de estar aquí en casita, cuidándonos los que, pues gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estar en casa y de compartir con nuestros hijos. Pues desde luego es un momento, como bien lo decía Juan Francisco, de construir rutinas, de ver cómo nos vamos preparando para salir despacito, pero como con mucho cuidado, ¿no? Sabiendo que para nosotros es muy importante protegernos, cuidarnos a nosotros mismos, estar muy pendientes de cómo poder reaccionar en favor de nuestras propias familias. No sé si alguien más nos quiera compartir algo sobre su práctica del examen del consciente o de su lectura de los signos cotidianos de su actuar. A mí me pasa un poquito, Fabi, que entro como en conflicto interno. Y cuando me pasan cosas, yo digo, un momento, esto cómo lo debería pensar, ¿no? Y según como lo piense, porque muchas veces no sé cómo agarrar algo en un momento determinado. Entonces digo, ok, esto lo pienso de esta manera, lo pienso de manera positiva, lo pienso de manera negativa, y dependiendo también de eso, lo siento, pero muchas veces me digo, no, espérate, porque esa no sería la manera adecuada de pensar eso. Y yo no sé por qué, claramente soy muy racional, todo proviene es dependiendo de cómo lo piense, es cómo lo voy a sentir y claramente luego cómo lo voy a actuar. Y por ejemplo, en la autobiografía, me pasa mucho es que busco en dónde, o sea, cómo reaccioné y cómo he venido reaccionando o cómo he venido actuando de manera repetitiva y eso a qué ha llevado, ¿cierto? Porque la idea es, bueno, si no me gusta a dónde lleva, pues claramente tengo que hacer otra cosa. Lo que pasa es que, claro,
Ya luego hacerlo no es tan fácil porque uno dice, no tengo toda la información necesaria para tomar una decisión u otra, y muchas veces también me doy cuenta que tengo un tema con el yo, como con el ego, ¿no? En donde yo digo, esto sería muy bueno para todo el mundo, ¿sí? Después de haberlo pensado muy bien, en donde muchas veces yo me saco de la ecuación, en donde no se trata de que sea muy bueno para mí, no importa, es muy bueno para el resto y esto puede funcionar muy bien. Pero también ahí empiezo yo, un momento, pero me gustaría como que eso fuera reconocido. Y a veces yo digo, no, pero ¿por qué tiene que ser reconocido? No, entonces es un tema ahí que a mí me llama la atención y muchas veces no sé cómo solucionarlo, que yo digo, ok, tú respira profundo, no se trata de ti, no se trata de si lo que tú dijiste es chévere o es importante o es valioso, se trata de que les sirva aun cuando no te sea reconocido. Entonces también entro ahí como en conflicto interno. Muchas gracias, mi Mari Rosy. ¿Aló? Adelante María Teresa Medina, que está levantando la mano. Ya te doy la palabra, Diana. María Teresa, adelante. María Hola, Teresa tiene la ¿ya? mano levantada, pero... Qué Eso, pena, sí, ya. ya. Dale. No podía quitar la rayita del micrófono. Bueno, algo muy cortico, pero pues realmente esos cursos sí han sido muy interesantes y a mí me ha pasado con el tema del autoexamen y es en el día a día y en el momento a momento, con mi hija, con mi esposo y mucho más ahora que estamos pues compartiendo tanto tiempo. Pero me pasa que lo hago inmediato. Yo siento a veces que respondí algo y por la actitud y la cara de la persona, pues de mi hija o de mi esposo, digo, chanfle, no fui asertiva con la respuesta. Entonces me voy porque pues uno también tiene como su temita de, pues no es orgullo, sino como que me voy y empiezo a pensar, digo, no, él me preguntó esto, yo por qué le respondí así, entonces me devuelvo. Entonces es como un autoanálisis inmediato, trato de alejarme un poquito y me devuelvo. Entonces le digo, mira, nena, creo que no te respondí como era, y hago la reflexión con ella inmediato y nos abrazamos y ya, chao. Entonces ese autoexamen lo hago cada ratico, o sea, yo a veces también me doy, pues como que me critico mucho, pero no me siento mal. Pienso que no, me siento bien, digamos, siento que si la conversación no se dio como era, es mi deber mirarme hacia adentro porque es muy complicado uno cambiar también a los demás y a la gente, ¿sí? Cada cual en su momento va evolucionando y bueno, no quisiera que mi hija me hubiera respondido o me hubiera preguntado eso otra vez, por ejemplo, que si puedo ver un poquito más de televisión, sabiendo que ya la vio y que me molesta que me vuelva a decir. Entonces yo ya llevo con la cara de ogro y de pronto con la palabra acelerada y entonces ya me quito y siento que no la dejé bien, entonces me devuelvo porque finalmente también me equivoqué. Entonces lo hago constantemente y realmente este ha sido una base y muy interesante de ir revisando lo que uno anotó en los talleres. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Ahora sí, adelante, Dianita. Bueno, pues les comento, yo estoy pasando una etapa de mi hijo que está en su adolescencia y podrán saber lo difícil que es como esta etapa, ¿sí? En lo que se alborotan sus hormonas, sus sentimientos y más en esta situación. Entonces, para mí la práctica de mi experiencia en la autoevaluación, a veces me he sentido como sentir y el vivir, ¿sí? Y eso a veces me hace responder como pues todo ser humano de una manera espontánea, que a veces son adecuadas o muchas veces inadecuadas, pero a veces como que trato de hacer ese discernimiento y yo me pongo a reflexionar en este tiempo, yo me estoy formando, qué estoy haciendo, qué está pasando en mi vida. A veces tengo la razón y otras veces no tengo la razón, pero más sin embargo llego y pido disculpas, así lo haya hecho o no, para pues que se genere una mejor convivencia y una mejor formación.
porque es tan fácil ponerse bravo, tan fácil obviar ese momento, tan fácil decir después te hablo, ahorita no puedo ofender. Entonces trato de arreglar en el momento esa situación para generar un mejor ambiente. Eso ha pasado en mí, ese cambio y esa tranquilidad, ¿sí? Porque anteriormente era como el afán, bueno, y hacer de cuenta que no había pasado nada, pero ahora me he dado esa calma. Eso les comparto que ha pasado en mi vida. Muchas gracias, Dianita, muy amable. Bueno, vamos a entonces a compartir acá. Les voy a poner un momentico en la pantalla. Ay, espérate, ¿quién me puede ayudar para que me habiliten la pantalla? Diana te colabora con eso, que es la anfitriona. Ah, bueno. No. Dianita, ¿será que me ayudas para...? No, no puedo compartir. Bueno, no importa. Vamos a hablar un poquito entonces de una pequeña presentacioncita que tengo acá, que hace referencia a una invitación que habíamos hecho y era a que leyéramos las anotaciones de los ejercicios espirituales. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de hacer el ejercicio, pero yo quiero repasar un poco ese tema porque en este momento del cierre, como les decíamos, gran parte del proceso de prepararnos para el discernimiento tiene la intención de poder tener, después de este primer momento de encuentro sobre el discernimiento, empezar a buscarnos una experiencia de vivir los ejercicios espirituales de una manera diferente. Entonces, era muy Fabi, importante que... ¿Sí? perdón que no me deja compartirla, no sé qué pasa, ¿No? no me permite, no. Fabi, ya eres ¿Está anfitriona, ya deshabilitada? puedes compartir pantalla. Ah, perfecto. Espérate, a ver, ya. Es que me dice Vamos. que la tengo deshabilitada, no, Ya aquí el la pueden ver. administrador me tiene deshabilitada. No, no te preocupes, ya. Ya vamos a mirar aquí las anotaciones. Listo, ya. Ya no te preocupes. Listo, ya. Bueno, con todo gusto. Muchas gracias, Divina. Bueno, entonces miren, aquí estamos viendo las anotaciones de los ejercicios espirituales, ¿cierto? Como ven, nos habla de las anotaciones para tomar alguna inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen y para ayudarse así el que los ha de dar como los que lo ha de recibir. Como les decía, era importante o es muy importante que a partir de este curso, de estos 4 encuentros que hemos tenido hasta hoy, pues empecemos a consultar sobre la posibilidad de acceder a los ejercicios espirituales a través de las diferentes comunidades. Quiero resaltar aquí algunos aspectos. Por ejemplo, en la anotación 2, ya muchos de ustedes lo han venido diciendo y es, porque no el mucho saber harta y satisface el ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente, que es el final de la anotación 2. Por eso, hoy, faltando unos 10 minuticos antes de que se termine el curso a las 10 de la mañana, va a ser muy importante que evaluemos un poco estos 4 encuentros que hemos tenido. Pues bien nos decía Germán, hombre, no pretendan avanzar tanto, sino que más bien compartan un poco más entre ustedes, escúchense, miren si han vivido las invitaciones que nos hemos hecho y que también conozcan un poco de la experiencia de los demás, porque no hay discernimiento comunitario, sino hay escucha del otro. Entonces, por eso quiero resaltar este tema de la anotación 2. Y desde luego también preguntarles, los que hayan tenido la oportunidad de leer las anotaciones, que nos comenten un poco, bueno, si pudieron acercarse a ellas y si alguna les llamó más la atención que otras. Entonces, no sé ahí quién quiera compartirnos si leyó las anotaciones de los ejercicios espirituales, que fue también una de las invitaciones que hicimos al principio del encuentro.
Yo sí lo hice y Adelante, fue Juan. algo que apenas sí, me tomé la palabra. Yo lo hice porque de hecho pues estoy en un grupito que estamos haciendo oración ignaciana el día miércoles por la tarde. Y tengo las anotaciones de esos espacios de oración, las tengo en mi mismo cuaderno de, de mis ejercicios espirituales, de las anotaciones, de todos mis ejercicios espirituales que he hecho en el colegio. Y en estos días hice alguna anotación en relación a lo que estábamos experimentando en este día de oración y me quedó sonando, esto yo ya lo había escrito, esto como que yo ya lo había pensado. Y empecé a mirar y no solamente ya lo había pensado, sino que es una anotación recurrente en todas las oportunidades que he tenido de realizar ejercicios espirituales y es, digamos, la que más me mueve a mí y es básicamente mi relación con mi hija. ¿Cómo hacer yo para mejorar mi forma de relacionarme con mi hija? Entonces, ha sido supremamente importante para mí volver a retomar eso, volverme a preguntar, porque me he dado cuenta en las cosas que he podido mejorar, las cosas que no he podido mejorar y pues ya me da un norte para saber sobre qué debo trabajar con mayor insistencia al respecto. Muchas gracias, Juan. No sé si alguno haya tenido oportunidad también de aproximarse un poco más a las anotaciones. Sí, Fabi. Yo también las he estado también leyendo, bueno, leyendo y releyendo, digamos, porque desde hace un tiempo para acá pues también vengo un poco inmersa en ese tema. Pero digamos que en los últimos meses lo que he hecho es, adicional a leer la anotación, he estado como leyendo dos libros. Uno donde habla sobre el vocabulario de la espiritualidad ignaciana y le permite a uno como desglosar ese tema o esa palabra específica que hay en esa anotación y le permite a uno como entenderla mucho más claramente. Y el otro ese es de un sacerdote jesuita que se llama Willy Lambert, y el otro es un libro de Germán Rodríguez precisamente que se llama Caja de Herramientas Espirituales, que son como una especie de talleres, eh, sí, como una caja de herramientas. Entonces él también va como poniendo un tema a tratar, hace como la descripción, el por qué, el para qué y como el ejercicio, la actividad que debe uno realizar para terminar haciendo la reflexión al respecto. Entonces he tratado como de unir esas tres cosas en una especie de como de meditación diaria y bueno, ha sido pues una experiencia muy bonita. Gracias, Pablo. No, a ustedes muchas gracias. Igual también es muy importante que estos, digamos que estos temas que hemos venido tratando, pues que cada cual los vaya asumiendo desde sus posibilidades y desde como desde el mismo espacio que tienen, ¿no? Y desde los mismos tiempos que tienen. A mí me admira profundamente el hecho de que tantas personas estén interesadas en hacer este seguimiento de la espiritualidad ignaciana en medio de un mundo como tan, ¿cómo lo podríamos decir? Como tan neoliberal, tan capitalista, tan consumista, encontrar más de 20 personas que han venido acompañando, que tienen 8 horas de su vida dedicadas a pensar un poco en la manera como San Ignacio tiene cosas y aspectos que aún hoy en día nos pueden servir. Para mí esto es una alegría enorme, es sorprendentemente alegre ver cómo más de 20 personas siempre han estado ahí constantemente acompañándonos y queriendo conocer más y mejor de la vida de San Ignacio y como viviendo esa propia experiencia, ¿no? Viviendo nuestros propios Pamplonas, nuestros propios Cardoner, nuestras propias Manresas. Eso yo creo que este momento de estar en casita es como una Manresa, es como estar ahí nosotros todos metidos juntos, pero compartiendo. Entonces es muy importante que como que nos brindemos estos espacios y que sigamos creciendo como seres humanos, pero sobre todo
buscando, ¿no? En ese proceso de búsqueda que los veo a ustedes. Con relación al tema de discernimiento, en cuanto a las anotaciones de los ejercicios espirituales, también habíamos hecho énfasis en la importancia de tener espacios de silencio interior. Los habíamos planteado desde el principio como posibilidades de temas de silencio interior, de intentar de acallar un poco esas voces y de buscarnos espacios en los cuales tengamos silencio. Y a eso hace referencia la anotación número 20, ¿no? Que nos dice que busquemos un espacio aparte donde nosotros nos podamos encontrar con nosotros mismos y donde podamos hacer esas prácticas. Hablábamos de pronto de poner una velita frente a nosotros y concentrarnos en esta llama, o de hacer un ejercicio de acostarnos e intentar que nuestra mente se pusiera en blanco, pensar en un espacio completamente en blanco. Pero con relación al tema del silencio interior, de esta paz interior que se encuentra en el silencio, de construirnos espacios de silencio, pues es muy complicado cada vez más en nuestra sociedad, porque pues en todo momento estamos escuchando un radio, un televisor, o estamos escuchando las voces de alguien más. Ahorita bien nos decía Claudia que ella buscaba ese espacio cuando ya todo el mundo se hubiera acostado para tener esos momentos de silencio. Pero construir esos espacios de silencio también es supremamente importante. Entonces, al respecto de esas prácticas, ¿cómo van logrando eso? Yo, por ejemplo, en el caso de la experiencia que nos compartía Carolina del yoga, ahí hay una búsqueda muy interesante del tema del silencio. No sé, Caro, si nos puedes compartir un poco sobre ese tema de cómo has ido construyendo esa práctica del silencio en ese proceso espiritual, en ese proceso de crecimiento interior, en esas prácticas de meditación que tú haces. Adelante, Carito. Claro que sí, Fabi. Bueno, pues eso todo es un proceso, ¿cierto? Yo llevo ya varios años en esta búsqueda. Para mí, pues en el Colegio San Bartolomé La Merced aprendí mucho estando vinculada con la Asociación de Padres de Familia, con la Escuela de Padres y a mí digamos que todo este acercamiento de la espiritualidad ignaciana pues siempre me ha gustado mucho. Encontré el yoga en el colegio precisamente en los sábados, en las clases que ofrecían a los papás mientras los hijos estaban en escuelas deportivas. Y eso fue como amor a primera vista. Me pareció un acercamiento a la espiritualidad muy bonito, muy parecido, digamos, al acercamiento de la espiritualidad ignaciana, porque se basa mucho en el discernimiento, en el silencio, en la toma de conciencia de nuestras acciones, en el agradecimiento. Y eso me pareció como un enfoque muy bonito de la espiritualidad, totalmente diferente a lo que estábamos, pues a lo que yo estaba acostumbrada viniendo de un colegio, pues donde yo estudié católico, de monjas, muy estricto, y, y pues yo era como muy reacia a todo ese tema como religioso. Pero digamos que con la espiritualidad ignaciana encontré como esa otra faceta como más real, más genuina de la espiritualidad y eso mismo encontré en el yoga y yo creo que eso fue lo que me atrajo mucho, pero todo es un proceso, al principio es muy complejo, uno poder acallar todos los pensamientos, el revolcón que mantiene uno en la mente con el día a día, con todas las actividades y ahora con todo lo que está pasando. Pero yo creo que poco a poco se logra y uno pues tampoco tiene que darse latigazos de que no, tengo que empezar a meditar o a orar y tengo que poner mi mente solamente en eso, pues no, simplemente viéndolo desde el amor, desde la gratitud, va haciendo uno como ese proceso y cada vez se da cuenta del crecimiento espiritual que va teniendo y que cada vez puede ir más al interior y cada vez puede ver más cosas y el autoconocimiento que uno adquiere pues ahí es invaluable y yo creo que puede uno explorar varias facetas de su mente, puede uno conocerse, ahorita hablaban de la forma de reaccionar, de pedir perdón, de pedir disculpas, y yo creo que eso se va adquiriendo con esta práctica del silencio, con esta práctica de la oración, de la meditación. Ya uno se conoce tanto que ya antes de reaccionar, ya uno sabe lo que va a pasar con la mente. Entonces, todo es un proceso
Y bueno, yo creo que todas estas actividades que está ofreciendo, que ofrecen ustedes, todo esta formación y que ofrece el colegio o los colegios jesuitas, pues porque ahora yo estoy en el San Luis y también digamos que ellos ofrecen esa apertura a uno poder conocer más de la espiritualidad ignaciana y las semillas que siembran en los niños con los encuentros con Cristo, con el FAS y con todas las actividades diarias que hacen de la toma de contacto y del cierre que hacen al final de las clases. Yo creo que eso es invaluable. Tú hablabas de que vivimos en un mundo totalmente caótico, pero yo creo que hay muchas almas queriendo despertar y queriendo autoconocerse y eso pues también es valioso y la idea es que crezcamos en número para la sanación del mundo, para nuestra propia sanación y nuestro propio crecimiento y pues la formación de nuestros hijos porque es una gran responsabilidad. Entonces pues eso les comparto. Gracias, mi Caro. Carla, yo también quería escucharte. Nosotros con Carla hicimos una práctica que es una práctica súper linda de meditar en medio de la danza. Yo quisiera que Carla nos comentara un poquito ese tema, porque realmente cuando uno está danzando, como que está pensando en cómo está bailando, está pensando en otras cosas y eso le permite tener un tipo de silencio distinto. No sé, Carla, si nos puedes compartir un poquito de esa práctica de la meditación a través del baile. Bueno, fíjate, esta mañana acabé de hacer mi momento de danza, que no le llamo una clase de danza, le llamo un encuentro de movimientos. De 6 a 7 de la mañana y están invitados a que me acompañen cuando puedan, porque es temprano, ¿no? Pero ese momento de encontrarme es en esta exploración de buscarlo también a través de la cumbia, porque no es lo mismo plantear un movimiento del cuerpo de uno solo, porque allí en ese uno solo puedes en el silencio escuchar todas esas preocupaciones que no solamente me quejan a mí, sino quejan a los demás, pero cuando también pienso en relación con el movimiento de ese otro cuerpo que esté al lado, en silencio, bailando, eso lo hacemos mucho con mi esposo y mis hijas. Entonces, porque es como reconocernos en la corporalidad del otro y agradecer a Dios, agradecer a la vida, agradecer por cada uno de las acciones que el uno pueda tener para el otro y que ese encuentro allí es un encuentro de compartir y cuando lo hago yo sola también lo hago pensando no nada más en que yo lo estoy disfrutando, sino que también lo puedo compartir para que otras personas lo encuentren en su disfrute interno. Y pues básicamente es eso. No sé si fui lo suficientemente clara como para transmitírselos, pero Claro que hay sí, cosas, mi Carla. yo he encontrado que hay cosas y lo hablaba con alguien que me discutía o que me refutaba y cuestionaba la sensación de la fe. Entonces yo digo, bueno, lo leí alguna vez, ¿cierto? Que es algo inexplicable, eso, la fe no se puede explicar y yo lo siento así, lo siento también cuando bailo, disfruto mover mi cuerpo con un propósito, es inexplicable. Tienes que bailarlo, tienes que sentirlo para poderlo entender o para poderlo disfrutar internamente. Divina, Carla. En realidad, miren, lo que hemos querido básicamente es invitar a esa práctica del silencio, cualquiera que sea la metodología que nos invite a llegar a ella, pero que realmente podamos encontrar esos espacios para irnos en medio del silencio, para llegar a crecer nosotros espiritualmente en medio del silencio. Es clave que entendamos que me vuelvan a habilitar la pantalla, por favor, para compartir la pantalla. Sí, Fabi, ya mismo le digo a Adriana.
Listo. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de la importancia de buscarnos estos espacios en los cuales tengamos silencio en en nuestro interior y que podamos encontrarnos con nosotros mismos. Para esto, pues vamos a recordar un poco el acontecimiento que llevó a Ignacio a este silencio interior y fue este tema de el 20 de mayo de 1521. Lo traigo pues porque es una fecha que nos encuentra en este momento relativamente cercana. Hace poco tiempo ocurrió, digamos, un aniversario más de esta fecha del encuentro de Ignacio en Pamplona, del 20 de mayo de 1521, cuando esta bala de cañón pues lo golpea. Estamos realmente muy cerca. Es decir, si seguimos la cronología de Ignacio, estaríamos muy cerca en este momento de verlo convaleciente, ¿no? En esta fecha, hoy 9 de junio, pues podemos imaginarnos a un Ignacio, pues lógicamente en una actitud de mejorar, de tratar desde luego, supremamente adolorido, recién golpeado. Pero están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, sí, ellos han estado viendo todo el tiempo y te han estado viendo. Sí, sí, Perfecto. está muy Listo. bien. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía antes de cerrar esta primera parte, pues era para mí muy importante que nos conectáramos nuevamente con el que nos hace, pues como partícipes de estos encuentros que hemos tenido, y es con este Ignacio, que arranca ese proceso de conversión y que hace signos concretos de cambio. ¿Por qué me parece la forma más adecuada? El discernimiento comunitario, el último discernimiento comunitario más grande que ha hecho la Compañía de Jesús son pues las preferencias apostólicas universales. Se llegó a estas 4 preferencias apostólicas universales después de un discernimiento de toda la comunidad. Pero me puse ya a pensar, bueno, si nos ponemos a mirar las preferencias apostólicas universales en profundidad, pues vamos a terminar corriendo, pero no vamos a terminar cerrando esta primera parte. Entonces dije yo, bueno, no, vamos a conectarnos entonces con la protoexperiencia de discernir, que es esta precisamente que ocurre acá entre 1521 y 1522, cuando este hombre hace el discernimiento de su vida y cambia su propia vida en favor de los demás, y es gracias a él que se dan las preferencias apostólicas universales, que va a ser un capítulo muy importante en nuestra profundización de lo que es el discernimiento comunitario. Pero hoy específicamente, pues quería devolverme a ese discernimiento inicial. ¿Para qué? Para que en la segunda parte ya abordemos más ese proceso de las preferencias apostólicas universales, pero sí, desde luego, que hoy cerremos esta primera parte, estos primeros encuentros con este Ignacio de Loyola, que entre 1521 y 1522 nos enseñó que discernir tiene sentido para lograr cambiar mi propia vida. Entonces, por eso quería conectarnos con este hombre que está en Montserrat y que luego ocurre este proceso de Manresa, que son estos 10 meses en los cuales Ignacio de Loyola se va a meter en esa cueva y va a empezar a descubrir que Dios le habla, que Dios se encuentra con él en el buen sentido de la palabra, es decir, que ya él se abre, que abre ese espíritu al encuentro con Dios y nace aquí un hombre completamente transformado. Digamos que entra un hombre común y corriente a esta cueva de Manresa y de esta cueva de Manresa sale un hombre nuevo, sale un hombre renovado. Y pues la invitación que queríamos hacer en estos 4 encuentros iniciales era precisamente a eso, a llegar a conectarnos con un Dios que, pues que para nosotros es un maestro y que nos ponemos en sus manos como niños, pidiéndole que, pues que transforme nuestra vida, que seamos capaces de contemplarlo a Él y, como lo decíamos desde el principio, a hacer su voluntad. En cuanto al arranque de este proceso del discernimiento que hicimos, era muy importante que entendiéramos que hablar de un discernimiento comunitario es hablar
de cumplir la voluntad de Dios y de ponernos en las manos de Dios sin que haya una decisión tomada, sino pedirle al Señor que nos inspire y que nos permita conectarnos como con estas realidades. Esta es como el punto fundamental con el cual quería que hiciéramos contacto, y es este hombre presente en Manresa. En Manresa se volvió un hombre transformado. Digamos que esta experiencia le dio un propósito a su vida, un propósito que le ayudó a cambiar para bien. Es, digamos, una persona que encuentra esa capacidad de detectar, de hacer un examen. Es allí en Manresa donde realmente se configuran en últimas los pilares fundamentales de los ejercicios espirituales, están en este camino de transformación de vida que tuvo este hombre en ese periodo de tiempo. Como se dan cuenta, realmente, pues entre 1521 y 1522 podríamos hacer una línea de tiempo en la cual es un hombre que cambia completamente su vida en un corto periodo, y la invitación o digamos que el resultado de este vernos en los ojos de Ignacio es ver la posibilidad que tenemos de cambiar nuestra vida en corto tiempo, de transformar nuestra vida para bien, de transformar nuestra vida con base en un encuentro de nuestras propias vocaciones y de nuestro sentido de vida en favor de los demás. ¿Qué mejor manera de como determinar estos primeros 4 encuentros que devolviéndonos a la fuente, volviendo a contemplar a este hombre que transforma su vida a partir de un encuentro consigo mismo, pero también generando para nosotros esa invitación de vivir nuestra propia Manresa, ¿no? No quiero que nos ubiquemos en el Cardoner, que es un paso ya posterior, sino en este momento, en este proceso de conversión, en este proceso de ese Manresa, que es la invitación que creo que deberíamos asumir como propia para que le permitamos a este espíritu de Ignacio que nos convoca, a este conocer mejor a este hombre maravilloso, a este traer estas capacidades del discernimiento a nuestras vidas, siempre llevándonos a estos espacios como a un Manresa, como a un encontrarnos con nosotros mismos para que salgamos transformados en seres humanos mejores. Bueno, entonces aquí quisiera escucharlos a los que ya la mayoría pues que puedan intervenir, por favor, que nos cuenten un poco la experiencia de lo que han sido estos 4 encuentros hasta ahora, las oportunidades que encuentran de mejora, también las bondades que encuentran en digamos, en estos espacios en los cuales dialogamos, para que sigamos construyendo en esta segunda etapa del discernimiento comunitario, pues unos espacios así de crecimiento y eso. Entonces, el que desee, por favor, que nos cuente cómo vivió esta experiencia de estos 4 encuentros y qué oportunidades de mejora encuentra, pues adelante. Yo quiero hablar, Fabi. Adelante. Claro que sí, dale. Bueno, pues yo quiero compartir mi experiencia, no solo de estos 4 encuentros, sino de mi vida a través de estos 18 años en los que he estado cerca de la Compañía de Jesús. Yo conocí la Compañía de Jesús en Manizales cuando empecé a trabajar en el San Luis Gonzaga. Y ahí también fue mi primera experiencia de ejercicios espirituales, que así como han dicho muchos, fue amor a primera vista, donde me identifiqué totalmente con este estilo de vida y que lo complementé porque en ese tiempo yo estaba terminando mi pregrado y justo entré al San Luis, de vivir esa común unión, de compartir con personas que siento que están en el mismo proceso en el que yo estoy, aunque en diferentes niveles, pero que se siente. Es algo que yo he valorado mucho en la comunidad, porque definitivamente las personas que nos permitimos crecer espiritualmente, somos de una manera, actuamos de una manera, pensamos de una manera, vivimos de una manera. Este curso justo, ya no sé qué se atravesó, ¿no? Si los últimos ejercicios que hice o
o el curso, ¿no? Pero estuvimos en los retiros del 13 al 15 de marzo. Habíamos pasado ya un curso y yo pude articular absolutamente todo, ¿sí? Me llevé yo mi herramienta donde tenía mis anotaciones, al igual que Juan Francisco y Jairo, yo tengo todos mis cuadernos de los ejercicios y voy siguiendo como el ciclo, ¿no? Y los llevo y en ese tiempo que es mío y que lo valoro y que lo considero como un tesoro, como un regalo de la vida para mí, el estar los 3 días en silencio, porque yo me permito ese silencio y me regalo ese silencio. Así los demás cursantes no hagan silencio. Y yo entiendo, ¿no? Porque las primeras veces, ay, yo me incomodaba y me molestaba porque yo decía, ¿cómo no entienden, no? Lo importante del silencio? Pero luego ya dije, no, pues es proceso de cada uno, y cada uno lo empieza a vivir como lo siente. Y para mí el silencio es vital, ¿sí? Y es una reflexión en la que he llegado, en la que yo me permití desde muy pequeña estar en silencio y disfrutar el silencio. En mis espacios de juego, cuando yo era pequeña, yo también estaba muy como en mi mundo disfrutando absolutamente. Yo me acuerdo que ahora grandes, mi hermana mayor me decía, es que a mí me daba mucha envidia porque es que vos sí podías jugar sola y yo nunca podía jugar sola. Y vos te divertías muchísimo sola con tus cosas y yo no. Y además de ser muy observadora, ¿no? Y de observarme a mí y a mi familia y a las personas cercanas, desde muy chiquita hago eso, sin darme cuenta, ¿no? Y en este momento poder aprovechar y aplicar cada uno de las palabras, de los conceptos, de las orientaciones para mi bienestar. Entendiendo que con las 3 personas con las que yo convivo en mi casa, mi esposo, mis 2 hijos, cada uno tiene un proceso diferente y de respetar ese proceso. Y en los últimos ejercicios quiero leer, ¿no? La reflexión que yo hice ahí en los ejercicios, que yo le decía al padre, ay, padre, pero es que siempre la reflexión ha sido como muy, muy para mí, ¿no? Y no de compartir. Y de todo el tiempo que yo he hecho ejercicios, no tenía yo esa conversación con el padre que iba, ¿no? Y esta vez, como primera vez, me lo permití. Entonces yo le decía, yo no sé cómo es esa conversación, ¿no? Y yo simplemente le voy a leer lo que escribí. Entonces él me dijo, no, pues es que es eso, ¿no? Y pues era también como reafirmar un poco como el proceso en el que yo estoy. Ah, bueno, va por el camino que es, ¿no? Ay, ahora espérame que se me perdió. Y así como lo decían otras personas acá en la reunión, que lo hacen 3 veces al día o que lo empiezan a hacer, para mí es un hábito de vida diario, en cualquier momento, donde tampoco me pongo yo como estricto que tiene que ser de esta manera y este tiempo y como rígido, sino también lo acomodo a mi estilo, o sea, cómo soy yo. Y lo más importante es que lo hago, ¿sí? Y que llego a unas reflexiones y a unas decisiones muy profundas, muy significativas en mi vida. En los últimos retiros, pues eran sobre principio y fundamento, y aunque he hecho mucho sobre principio y fundamento, cada vez es diferente. Y lo siento de manera muy profunda. Y vimos una película de un personaje. Entonces yo quise escribir, tomando como referencia el guerrero, sus características y su entrenamiento, me siento que día a día soy parte de una lucha interna,
de reconocer lo que soy, en qué me siento vulnerable y en qué me siento fuerte, las armas que tengo. En comprender lo que ha pasado, lo que me ha pasado, ¿para qué? De comprender las relaciones que tengo cerca y también las que tengo lejos. Evaluar lo que hago cada día con mi familia, con mi trabajo, conmigo, con mi pareja, que es lo que más me cuesta. El agradecer porque estoy haciendo lo que quiero y donde lo quiero hacer. Principio y fundamento de cuidar y cuidarme. Repetir para aprender con H. La identificación con la ignacialidad como estilo de vida. El ser humilde y recibir. No somos más ni menos que otros, somos diferentes. Ver a Dios en el otro. Amar y servir en lo valioso de mi tiempo y de construir con el otro. Las relaciones tanto cuanto me nutren y tanto cuanto me destruyen. Y la visión de comunidad. Listo, Fabi. Divina Laurita, muchas gracias, muy amable. Bueno, no sé los que quieran compartir un poco más con relación a cómo se sintieron y cómo vieron el encuentro. Hace un rato, Fabi, Claudia Noreña escribió en el chat que Marcela Guzmán no se había podido conectar hoy, pero que te mandaba a dar muchísimas gracias por todo esto, porque le había llegado muy profundo en el corazón y habías logrado en ella también como muchísimas reflexiones y muchísimos aprendizajes, y te agradece profundamente como todo el trabajo y como la labor pues, que has venido realizando con esto de discernimiento. Muchas gracias, Mari Rosy. Un abrazo para Marcelita. Claro que sí. Carolina Parra nos dice que estos encuentros son fundamentales como para el crecimiento. También nos dice que este proceso de la vida de Ignacio y de su proceso de conversión le recuerda también al proceso de despertar de Buda. Carla nos cuenta que orando y haciendo conciencia de esas menciones en nuestra vida y escuchándonos y escuchando atentamente alrededor, nos dice, María Teresa Medina nos dice que está muy, muy agradecida. No sé si alguien más, yo también quiero agradecerte infinitamente, Fabi, por este trabajo, porque sé que ordenar toda la información que tienes para poderla pasar a nosotros es un trabajo bien complejo, y yo estoy muy agradecida porque nos has hecho posible estos espacios en donde realmente aprendemos a conectarnos un poquito más con la voluntad de Dios. Y estoy muy agradecida. Sí, Fabi, yo también estoy muy agradecida, además porque hoy creo que condensaste todos estos encuentros en 10 puntos fundamentales. Yo no sé si queriendo o sin querer hiciste un decálogo ahí para este proceso y continuar con este proceso de discernimiento. Muchas gracias. No, al contrario, a todos ustedes, muchas gracias. Son ustedes los que realmente lo motivan a uno con estos, como para brindar estos espacios y para que nos podamos encontrar. De verdad, a todos un abrazo muy grande. Adelante, Omar. Gracias, Fabi, gracias a todos. Sí, no, pues reforzar ese agradecimiento infinito por ese compartir espiritual que tú tienes, por darnos estas luces en este camino de crecimiento conjunto comunitario que tenemos, la intención. Vamos creciendo en la forma y esperamos poder concluir con un gran propósito, que es este poder discernir
comunalmente, poder discernir y tener la claridad de nuestra misión individual y de nuestro colectivo. Y pues gracias, Fabián, por esta guía que nos estás dando y por este camino que estamos abriendo entre todos. Muchas gracias, Omar. Adelante, Juan Francisco. Juanito, que tienes la mano levantada, Juan Francisco. Aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ok. Es una deuda vieja para contigo, gracias Fabi, recuerdo, y hoy lo pusiste un poquitico sobre la mesa, pero no abundamos en eso. Hace unos añitos ya, al cierre de una de las sesiones del taller de sociopolítica y espiritual que compartíamos nosotros con Elkin y con Lida, tú hiciste una reflexión sobre el significado del Padre Nuestro y de esas 7 peticiones que están allí. Hoy lo mencionaste un poco también al momento de reflexionar sobre esa oración. Te agradezco mucho que ese día me hiciste caer en cuenta de qué tan importante es esa oración, el significado que tiene esa oración y porque cómo nosotros la tomamos tan como a la ligera, como una poesía que nos declamamos muy ligeramente, pero a veces no hacemos tanto discernimiento sobre el significado de esa oración. Gracias a ti, Juan Francisco. No, de verdad, para nosotros todos en estos procesos de búsqueda de la voluntad de Dios, pues estos espacios nos enriquecen, nos hacen crecer. Los invito desde ya, entonces estaremos publicando con Mari Rosy las fechas del próximo encuentro. A todos mil gracias por estar aquí presentes y de verdad que Dios nos bendiga, que nos acompañe siempre y que nos brinde estos, como que estos deseos de transformación que tenemos cada uno realmente se concreten y podamos aportarle un poquito más a hacer de este mundo un espacio mejor. Esa sería la invitación. Pues de mi parte un agradecimiento muy grande, pedirles que sigan construyendo esas familias maravillosas que tienen, que sigan ayudando a transformar este planeta, a hacer de este planeta un poquito mejor, que es la misión que todos tenemos. Mil gracias a todos. Dios los bendiga y entonces estaremos enviándoles las fechas de nuestros próximos encuentros. Chao, los quiero mucho. Cuídense. Hablamos. Chao, chao. Muchas gracias, Fabián. Chao, que estés No, muy Dios los bien. bendiga a todos. Muchas gracias. Hasta luego a todos, Amén. muchas gracias. Lindo día para todos. Gracias, Chao. Fabio. Un Para abrazo. todos, Chao. gracias. A todos, Dios los bendiga. Chao. Feliz para todos. Chao. Amén.